hora. Seguimos en esta tarde de servicio, Señor, sujetamos nuestra mente, pensamientos, voz, boca, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser, sujetos a usted, Señor Jesucristo, y que solamente su palabra cumpla el propósito para el cual usted nos las ha dado, Señor. En esta hora, Padre, le pedimos que usted hable a nuestras vidas y a la congregación y a los pastores bajo esta cobertura, para seguir restaurando su iglesia, su diseño original, reunir todas las cosas en Cristo. Sujeto mi mente, pensamientos, voz, boca, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser, sujetos a usted, Señor Jesucristo, y que solamente su palabra cumpla el propósito para el cual usted nos la ha dado. En el nombre de Jesús, amén. Pues le damos la bienvenida y la paz de Cristo a ustedes que están aquí y a los pastores espirituales de que están bajo esta cobertura de esta casa apostólica. Le damos gracias y bienvenida al Espíritu Santo, porque Él ha sido fiel, Él nos ha sostenido y sabemos que nosotros tenemos que predicar su palabra. Y el tema de esta predicación es restaurar la guianza del Espíritu Santo en su iglesia. Vamos a la palabra en Romanos 8:14. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces nosotros, Dios nos está dando esto de hablarlo, porque hay muchos que no están haciendo su voluntad, ¿sí? Entonces, es decir, no son guiados por el Espíritu de Dios, aunque son hijos de Dios o siervos de Dios. Y nosotros, de acuerdo a la palabra, en Hechos 3:21, que nos ha hablado el Señor Jesucristo, en Hechos 3:21, dice los profetas que han sido desde tiempo antiguo. Y en Efesios 1:10 dice la palabra de Dios, en Efesios 1:10 dice la bendita palabra del Señor Jesucristo. Efesios 1:10. ¿Qué dice Efesios 1:10? Dice la palabra de Dios, que vamos a ver en Efesios 1:10. Dice la palabra bendita de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios, que vamos a ver, porque es parte de la visión que Dios nos ha dado, ¿verdad? En Efesios 1:10 dice, y de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de los que están en los cielos como los que están en la tierra. Y nosotros hemos venido reuniendo todas las cosas en el único autor y consumador, que es Jesucristo, que es el dueño de la iglesia. Y por eso de ahí ha tocado restaurar el saludo, paz de Cristo. Cuando Jesucristo iba predicando, Él iba a predicar a los lugares en carne, Él decía, la paz sea de Dios en esta casa, la paz sea contigo. Es de ahí que Dios hablándonos, y por eso en esta visión de la restauración de todas las cosas y de reunir todas las cosas en Cristo es la paz de Cristo, hermano. Paz de Cristo a los pastores que pues están bajo esta cobertura. Y entonces, hablando de la guianza del Espíritu Santo, guianza significa alguien que te guía. Como por ejemplo, cuando en el mundo van a ver un museo, allá en el museo hay ciertas personas que se dedican a guiarlos de lugar en lugar y de decirles y describirles qué hay ahí donde están. Y eso es en el mundo. Como en la palabra de Dios, el Espíritu Santo está dentro de nosotros y Él es el que nos guía a toda verdad. Él nos dice, el Espíritu Santo, el lugar donde Él se está manifestando. El Espíritu Santo nos convence de pecado. El Espíritu Santo si algo no entendemos, se lo consultamos y Él te dice si es de Él, porque el Espíritu Santo siempre te hablará de la palabra de Dios y te acercará a Dios. Él nunca te apartará de Dios ni te hablará en contra de Dios, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Entonces, hoy el Señor nos habla de que en este tiempo tan peligroso, la mayoría está dirigiéndose por emociones, se está dirigiendo en el sentido de sus deseos, en el sentido de la carne. Y entonces, en lugar de acercarse a la palabra de Dios, se están alejando de la palabra de Dios.
Y entonces, cuando la mayoría se aparta de predicar la palabra de Dios, nosotros cada mes, cada 6 meses, cada año, nos vamos acercando más y más y más y más a hacer lo que dice la Biblia y dejar de hacer lo que no dice la Biblia, ni hablarlo, ¿verdad? Entonces, restaurar la guianza del Espíritu Santo es ser dirigido en todo tiempo por Él. Cuando nosotros somos dirigidos por el Espíritu Santo en todo tiempo, vamos a ser victoriosos en todo tiempo. Por ejemplo, en el mundo, un carro, un taxi, para poderse mover de un lugar a otro, hay un conductor, hay un volante dentro de ese taxi. Y entonces, ese taxi tiene una dirección mecánica, pero ese conductor va a hacer que ese taxi se mueva a esa dirección. Y nosotros podemos decir que nosotros somos el vehículo y el Espíritu Santo que está dentro de nosotros es el que nos guía, el que nos dirige. Entonces, dirigirse por el Espíritu Santo es darle lugar al Señor a nuestra vida, para que de esa manera nosotros no fracasemos, ¿sí? Por eso, como dice la palabra de Dios en Romanos 8:14, dice la palabra de Dios en Romanos 8:14, dice la palabra de Dios en Romanos 8:14. ¿Qué dice la palabra de Dios en Romanos 8:14? Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿le consultas al Señor para predicar? ¿Qué es lo que Él quiere predicar? ¿O nada más tú predicas lo que tú quieres, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, todo tenemos que consultarle al Señor, porque estamos en un tiempo difícil. Por eso dice la palabra en el libro de San Juan, capítulo 16, en el libro de San Juan, capítulo 16. ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de San Juan? Que vamos a ver, capítulo 16, ¿sí? San Juan, capítulo 16, ¿sí? San Juan, capítulo 16, versículos 7 y 13. Dice, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, ¿verdad? Y luego dice la palabra de Dios en el 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir, ¿sí? Entonces, el Espíritu de verdad nos guiará a toda la verdad, ¿sí? Entonces, por eso les digo que el Espíritu Santo, Él nos acerca a Dios. Él nunca nos va a apartar de Dios, ¿sí? Entonces, como venían hablando, que Dios siempre quiere que tú y yo vivamos en santidad, que vivamos en consagración, que vivamos en esa dirección que Él nos pide para ser guiados por Él, para que de esa manera no fracasemos. Él nos pide obediencia, Él nos pide fidelidad, Él nos pide guardar sus ordenanzas, preceptos, estatutos y mandamientos. Él nos pide que vivamos en contra de la corriente de este mundo, apartados de este mundo. Aunque vivimos en el mundo, no somos de este mundo. Entonces, cuando nosotros predicamos la palabra de Dios como es, estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios, porque no buscamos ningún interés, más la gloria y que se predique la palabra de Dios y el Señor salga glorificado. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a ser aprobados por Dios. Pero cuando la mayoría en ese tiempo tan difícil se está moviendo por emociones, por deseos, por carne, hay muchos pastores, como les digo, que se mueven de un lugar a otro sin la guianza del Espíritu Santo. Por eso fracasan. Por eso suceden que no avanzan. Pareciera que avanzan, pero no. Porque se dirigen por ejemplo, les vengo contando que a través de los tiempos, a través del tiempo, a mí no me impresionan las multitudes, no me impresiona si estén abarrotadas de gente, a mí no me impresiona eso. A mí lo que me impresiona es que si yo veo que se está predicando la palabra tal y como está escrita,
pero sobre todo si esa iglesia está en una santidad. ¿Cómo vas a medir que una iglesia está en santidad? Cuando en esa iglesia vemos que no hay payasos, cuando en esa iglesia no contratan a payasos en el Día de los Niños para entretener, cuando en esa iglesia no llevan vendimias o usan la palabra para hacer negocio, porque hay muchos lugares donde trae el talento, hermano, trae el talento, hermana, o va a haber un posencuentro, va a haber un retiro, va a haber una obra de teatro, va a haber un campamento, o va a haber cierto concierto, va a haber cierto grupo de alabanza, entre comillas, y hay que pagar un boleto para irlo a ver, o tal predicador, ¿sí? Y aparte tienen árboles de Navidad, aparte pues festejan todas las fiestas del mundo paganas. Entonces, cuando nosotros vemos a esa gente que entre comillas dice que es cristiana, pero por sus hechos niegan la palabra de Dios porque están viviendo igual que el mundo, no hay ninguna diferencia, que salieron de Babilonia, entre comillas, y llegaron a una iglesia, entre comillas, cristiana, pero se está predicando lo mismo. Entonces, nosotros fuimos llamados a libertad gloriosa porque somos hijos de Dios, y para eso nos ha llamado, para predicar el evangelio tal y como es. Porque nosotros lo que nos importa es que tú seas algo, que tú seas maduro, que tú seas fuerte en las batallas para poder vencer y entrar al reino de Dios. Y por eso aquí vemos que Jesús está hablando a sus discípulos. Cuando le venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, en San Juan 16:13. ¿Quién los va a guiar a toda verdad? El Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, a mí me impresiona un hombre de Dios que viva yo, que está en santidad. Una mujer que está en santidad. ¿Cómo sé que esa persona está en santidad o esa iglesia está en santidad? Cuando veo que el Espíritu Santo, hay liberaciones, hay milagros, hay sanidades, ¿sí? Entonces, cuando veo que se está predicando el arrepentimiento, cuando veo que se está predicando la de la venida del Señor, cuando veo que se está predicando de la santidad, cuando veo que se está predicando del infierno, cuando veo que se está predicando en contra del pecado, cuando veo que se está predicando la palabra, todo el consejo de Dios como Dios lo da, pero sobre todo haciendo aprobado por Dios. Por ejemplo, en Gálatas 1:10 dice la palabra de Dios: pues busco el favor de los hombres. Pues si buscara el favor de los hombres, no sería siervo de Dios. Entonces, nosotros lo que buscamos es la aprobación de Dios, ¿verdad? No buscamos gente que nos siga, no buscamos gente que nos aplauda, que nos apapache. Eso no nos interesa, es basura. Lo que nos interesa es que tú seas aprobado, y si viene el Señor te vas con Él. Tenemos que ser diferentes en el sentido de vivir al mundo. Amén. Nada tener con el mundo. Amén. ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos que muchos miden el éxito por cuando las iglesias están abarrotadas. Eso para mí no es el éxito. Para mí es el éxito que se esté predicando la palabra de Dios tal y como sea, y que se esté viviendo apartados de todo este mundo, porque la mayoría de las iglesias se ha doblado a los Baales, poniendo árboles de Navidad en esta temporada que entra. Muchos tienen su árbol de Navidad y pareciera que son cristianos, pareciera que son hijos de Dios, pero no, porque aunque ellos conocen la palabra, pero siguen la corriente del mundo. Ahora, nosotros no estamos en contra de que no festejes Navidad, estoy en contra de cómo lo haces a la manera del mundo. Para nosotros diario es Navidad, porque diario nace Jesús. Somos el primero que hacemos invitación a la iglesia y a todos los pastores para hacerlo, porque nosotros debemos estar gozosos que en un día nació el que nos salvó, que es Jesús, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos que la mayoría se compara, ¿verdad? Y piensan que el tener una mega construcción y el tener multitudes es no tener respaldo de Dios. Pero la doctrina que le está predicando es una doctrina de motivación, de chistes, es una doctrina nicolaíta, es una doctrina que no me va a salvar porque ya no es la doctrina de Dios, no se está predicando la palabra. Entonces, que esa gente trabaja por fama, por dinero, por intereses, hace muchas reuniones y convenciones para sacar dinero,
y no predicar la palabra de Dios, etcétera. Pero nosotros, Dios nos escogió y nos ha dado la encomienda, y como esta predicación se trata de restaurando la guianza del Espíritu Santo en su iglesia. Es decir, nosotros tenemos que ser dirigidos por el Señor para predicar la palabra de Dios, para movernos de un lugar a otro, para ir a predicar si Dios presta y abre la puerta para ir a visitar a los hijos espirituales de las demás iglesias que están bajo esta cobertura. Otra invitación, como a veces ahí sí obra el Señor, pues estamos para servir a todo el pueblo de Dios, porque el Espíritu Santo, Él sabe cómo hace su obra. Entonces vamos a ver que hay muy pocos en este tiempo que son guiados por el Espíritu Santo. La mayoría se está dirigiendo por sus emociones, por sus intereses, por su carne, por sus deseos, por sus anhelos, pero está dejando fuera al dueño de la iglesia, no le está consultando al Espíritu Santo. En San Juan 16, 6, 12, San Juan 16, capítulo, vamos a leer el versículo 6 hasta el 12. Antes, ¿por qué os he dicho estas cosas? Tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Entonces, vemos que el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es nuestro consolador, que el Espíritu Santo pues nos ha salvado, nos ha sellado cuando nos bautizamos, y ahora pues somos hijos de Dios, los que nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, porque hay muchos, aunque se bautizaron, pero no están guiados por el Espíritu Santo, siguen guiados por sus intereses, guiados por sus emociones, guiados por su carne, y después fracaso tras fracaso porque se mueven de un lugar a otro sin la dirección del Espíritu Santo. Entonces, vemos en Romanos 8:11 que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 11. Romanos capítulo 8, versículo 11. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 11. Dice la palabra de Dios: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Sí? Entonces su Espíritu Santo muere en nosotros, ¿verdad? Gálatas 3:26, dice la palabra de Dios en Gálatas 3:26, dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 3, versículo 26, dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, nosotros ahora somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que nosotros para predicar tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Antes de llegar a un culto, tenemos que consultar al Espíritu Santo donde qué es lo que Él quiere predicar. Cuando nosotros vamos a evangelizar allá afuera, predicar allá afuera en las cuatro paredes, fuera de las cuatro paredes, en el Zócalo, en la calle, en el periférico, donde sea, nosotros tenemos que pedirle guianza al Espíritu Santo para que nos diga dónde va a ser. Y de esa manera ser dirigidos en la evangelización. Aquí vamos a ver casos como los cristianos de la iglesia primitiva fueron dirigidos, los apóstoles. En Hechos capítulo 13, versículo de 2 al 4. Hechos capítulo 13, versículo de 2 al 4. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 13, versículo de 2 al 4. Dice la palabra de Dios, ¿sí? En Hechos capítulo 13, versículo del 2 al 4. Entonces, nosotros sabemos que ahí nos está hablando el Señor, ¿sí? Dice: ministrando estos al Señor
y ayunando, dijo al Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Si te das cuenta, aquí vemos cómo fueron guiados, ¿verdad? Apartar a Bernabé y a Saulo, ¿verdad? Para el primer viaje misionero, ¿verdad? Entonces, sabemos que el Espíritu Santo trae gente para el equipo de liderazgo. Nosotros hemos pidiendo a Dios más que Él traiga gente que le ame a esta asignación de esta visión de restaurar todas las cosas en Cristo, de reunir todas las cosas en Cristo. Es decir, hijos de Dios que Él ya apartó para atraerlos como brazo para que ellos nos apoyen a hacer la voluntad de Dios, de su visión, de volver a la palabra en todo y reunir todas las cosas en Cristo. Aquí, en este viaje misionero, Dios eligió a Bernabé y a Saulo, que es Pablo, ¿verdad? Y vamos a ver en Hechos capítulo 8, versículo 29, 30. Hechos capítulo 8, versículo 29, 30. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 8, versículo 29 al 30. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? ¿Sí? Si te das cuenta, en Hechos capítulo 8, versículo 29 y 30, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Si te das cuenta, Felipe y el etíope, el Espíritu Santo está dando instrucciones ahí. Acércate a este carro. Acércate y júntate a ese carro, ¿verdad? El Espíritu Santo nos habla, ¿sí? El Espíritu Santo sigue hablando, ¿sí? Porque el Espíritu Santo no es una cosa, es una persona. Así es. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos de entender que todos los pastores y todos los siervos tienen que ser dirigidos por Dios en todo tiempo y en todo momento, para cualquier necesidad, para cualquier asunto, para cualquier actividad de la iglesia, para orar, para interceder, para ayunar, para ir a evangelizar. Para todo hay que consultar al Espíritu Santo. Cuando llegan unos hermanos o gente nueva a las congregaciones, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos diga cuál es la finalidad, el propósito por el cual los trae. La primera, ya sabemos que si es de Dios, permanecerán ahí. La segunda es que pues las iglesias están para abrazar la visión que Dios nos ha entregado, y dentro de ello a los mismos hijos e hijas que Dios ya apartó para restaurar la iglesia en su diseño original y reunir todas las cosas en Cristo. Entonces, esa es la forma de vencer. En Hechos capítulo 2, versículos 29 y 30, dice la palabra de Dios, ¿sí? Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que sentase en su trono. ¿Sí? En Hechos capítulo 2, versículos 29 y 30. ¿Sí? Entonces, aquí estamos viendo la venida del Espíritu Santo, pero primer discurso de Pedro, ¿sí? Primer discurso de Pedro, ¿sí? Entonces, él para hacer un discurso, pues tuvo que ser dirigido por el Espíritu Santo. A veces cuando nosotros nos dicen, o te diga tu pastor, vas a ir hermano o hermana a ir a predicar allá, y tú vas a decir, pero ¿qué voy a decir? Tú no te tienes que preocupar, porque el Espíritu Santo, cuando estés ahí, va a poner las palabras para tú hablar lo que Él quiere. Y entonces,
solamente hay que decirle al Espíritu Santo que use tu boca y que te dé las palabras para hablar ahí, ¿verdad? En Hechos, ¿por qué? Porque Dios no busca preparados, Él prepara, ¿sí? En Hechos capítulo 16, dice la palabra de Dios, en Hechos capítulo 16, en Hechos capítulo 16, versículo del 7 al 8, ¿sí? Hechos capítulo 16, versículo, vamos a ver el capítulo 16, versículo 6. La visión del varón macedonio, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió, ¿sí? Entonces, en el 9, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole, diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Si te das cuenta, el Espíritu Santo aquí estaba hablando y guiando, ¿sí? La visión del varón macedonio, ¿sí? Pero el Espíritu Santo les prohibió ir a Bitinia, ¿sí? Porque no se los permitió. Si te das cuenta, a veces nosotros hay cosas que nos suceden porque Dios quiere que nosotros no vayamos allá. Él no permite el Espíritu Santo. Y entonces, a veces no entiende uno por qué están sucediendo las cosas. Pero todo lo que nos pasa es porque el Espíritu Santo está permitiendo para al enemigo zarandear a los rebeldes, para que el enemigo quebrante a los rebeldes. Dios permite a Satanás zarandear a esa gente. Pero, ¿para qué? Porque de esa manera, pues esa gente va a buscar a Dios y a ser fiel a Dios. Pero el Espíritu Santo, aquí vemos que cuando unos iban a predicar no se los permitió. Y a veces uno dijera como que el Espíritu Santo es el autor de la palabra y Él nos manda a predicar, y como Él prohibió a sus siervos que no fueran a predicar a Bitinia, ¿sí? Entonces, sabemos que hay cosas que a veces no entendemos, pero todo lo que sucede es para bien. Romanos 8:28. El Espíritu Santo, Él nos guarda. El Espíritu Santo, Él nos protege de lo que no vemos, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de entender que la obra de Dios, Él la hace. Amén. Para los pastores que están bajo esta cobertura, los hijos que están acá, y que nosotros solamente tenemos que hacer nuestra parte. Y la obra de Dios se hace por tiempos, en el sentido de buscar la dirección de Dios, porque el Señor está preparando, está trabajando diario en nuestra vida, tanto nuestra vida personal, nuestro matrimonio, en el ministerio y en el trabajo. Y permite pruebas para ver dónde está nuestro corazón, permite tormentas. Y pareciera que lo que estás pasando no tiene una razón, pero todo tiene un fundamento, una razón que Dios está permitiendo para que tú entiendas que Dios quiere probar tu corazón y tu mirada, si lo pones en primer lugar o lo pones en último lugar. Entonces, siempre hay que ser dirigido por el Espíritu Santo. Por ejemplo, en un matrimonio, Señor, Él es mi esposo, o la mujer, el hombre, Señor, ella es mi esposa, es la mujer que tú me apartaste. Porque de esa manera nos vamos a evitarnos muchos problemas, muchos fracasos, nos vamos a evitar. Entonces, el Espíritu Santo, que conoce nuestro presente y nuestro futuro, Él nos direcciona. Y por ejemplo, aquí cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió, ¿sí? ¿Quién está hablando de ahí? Pablo y Silas, ¿sí? Entonces, Él no permite ciertas cosas que sucedan en ti. Y a veces nosotros debemos de poner atención, ¿sí? Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, el Espíritu Santo en la predicación.
Hechos 4:12, dice la palabra de Dios en Hechos 4:12, dice la palabra de Dios, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podáis ser salvos, ¿sí? Entonces, sabemos que Dios nos llama para vivir una vida en santidad, para predicar su palabra y anunciar que en el nombre de Jesucristo está la salvación. Pero cuando nosotros no entendemos que los que ya son hijos de Dios deben ser guiados por el Espíritu de Dios, no van a poder ser efectivos a la hora de predicar. ¿Por qué? Porque si no le consultamos al Espíritu Santo, vamos a ser como los apóstoles, como los que estaban pescando, echaron su red y ya llevaban todo el día y toda la noche, parte de la tarde, y nada habían pescado. ¿Por qué? Porque se trata de no nomás echar la red, sino se trata de pedirle al Espíritu Santo dónde están los peces, ¿verdad? Entonces, naturalmente, todo lo que nos sucede es para bien, pero en esta noche el Señor está hablando en su predicación de restaurando la guianza del Espíritu Santo en su iglesia, porque nos ha hablado que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios, nosotros debemos de darle al Espíritu Santo permiso para que Él obre y nos direccione a donde Él nos quiere llevar. Porque a veces sucede que nosotros no queremos darle permiso para que Él haga su voluntad, porque a veces, aunque ya llevamos años en la iglesia, si hay muchos que no le han entregado sus finanzas a Dios, imagínate, y ya llevan años. Entonces no es que Dios no pueda hacer algo en sus finanzas, sino que no permiten ellos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Entregarle todas las áreas de nuestra vida a Cristo, ¿sí? Entonces, sabemos que Dios quiere y nos ha hablado que Él nos quiere que nosotros hagamos lo que Él nos pide, ¿sí? Por ejemplo, en Jeremías 7:16. Jeremías 7:16. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios, ¿sí? En Jeremías 7:16 dice la palabra de Dios. Mas yo no he ido en pos de ti para iniciar, dice, mas yo no he ido en pos de ti para iniciarte a su castigo, ni de ese día de calamidad. Tú lo sabes, lo que de mi boca ha salido fue en tu presencia. En Jeremías capítulo 17, estoy leyendo 17:16. Pero vamos a leer Jeremías 7:16. En Jeremías 7:16 dice: Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿Sí? Si te das cuenta, en Jeremías capítulo 7, versículo 16, dice la palabra de Dios: ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? ¿Sí? Pero en el 6, para entenderlo, en el 16, tú pues, Jeremías capítulo 7, versículo 16, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. En el 17, ¿no ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Lo que está hablando Dios a Jeremías, que él debía de dejar de orar por esa gente. Y a veces tú no entenderías eso que está hablando aquí el Señor. A veces uno ora por tales personas y dice el Señor, ya no ores por ellos, ¿sí? Y a veces uno no entiende esa parte, cómo el Espíritu Santo quiere que no ores por esas personas. Pues es que el Espíritu Santo sabe qué es lo que está pasando con ellos, ¿sí? Por eso nosotros, cuando somos guiados por el Espíritu de Dios y alguien nos hable para orar, o los mismos hermanos que están aquí, que nos dicen que oremos por ellos, nosotros, si el Espíritu Santo nos dice, no ores porque estoy trabajando con ellos, no ores porque estoy tratando con ellos, no ores porque los estoy azotando, los estoy quebrantando, ¿sí? Los estoy zarandeando, ¿sí?
Porque Dios permite que el enemigo zarandee. Naturalmente no lo hace directamente Dios, pero Dios le permite a Satanás para zarandear, ¿sí? Entonces, aquí está hablando algo fuerte a Jeremías. Dios, tú pues no ores por este pueblo, no ores, de no orar. Y luego dice, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré, ni me ruegues porque no te oiré. Si te das cuenta, nos están diciendo, ni me ruegues porque no te oiré, ¿sí? Entonces, Dios nos está hablando hoy que a veces hay cosas que la iglesia también no entiende, porque piensa que porque uno sirve a Dios es forzoso orar por ellos. Pero llega un momento en el cual el Espíritu Santo nos dice, no ores por Él, porque estoy trabajando en Él, porque estoy tratando con Él. Y si nosotros no le hacemos caso al Espíritu Santo, ¿qué va a suceder? Pues estamos nosotros interponiéndonos en lo que Dios está haciendo ahí. Pero sabemos que son situaciones que nos está hablando Dios con su palabra aquí, como Dios le habló a Jeremías, al profeta Jeremías, ¿sí? Porque el Espíritu Santo siempre nos guiará a su palabra. El Espíritu Santo siempre nos guiará a la verdad. El Espíritu Santo siempre nos convencerá de pecado para volver a Dios. El Espíritu Santo nos ayudará en nuestra debilidad. El Espíritu Santo es el que nos fortalecerá para salir avante en esa batalla. Pero nosotros debemos de entender que el Espíritu Santo, hay momentos que Él nos pide por las personas, por los hijos, hijas, por los pastores, por todos, que estemos orando unos por otros, pero llega el momento que dice, ya no ores, como se lo pidió al profeta Jeremías para que no orara por ese pueblo. Por eso dice, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Entonces el Señor le estaba diciendo al profeta Jeremías que no orara por ellos. Hay gente que ya Dios le habló de una forma, ya Dios le habló de otra forma, ya Dios le dio un tiempo para que se arrepintiera, ya le dio Dios una oportunidad, ya le dio Dios de sacar a su hijo de la cárcel, de sacar a su hijo de una enfermedad terminal, pero nomás le prometieron, no le dijeron que le iban a servir y se apartaron. Y a veces uno está orando por ellos, pero el Señor dice en un momento determinado, ya no eres por él, porque voy a tratar con él. Entonces, es fuerte, pero es la verdad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer a Dios. Amén. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, dice la palabra de Dios. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, dice la palabra de Dios. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a un corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Si te das cuenta, a veces nosotros no somos benditos en el sentido de que Dios nos revela cosas que ojos no vieron ni oyeron. Y a veces hay cosas que Dios revela, por ejemplo, en el caso de los seculares del mundo, los científicos, Dios les permite conocer hasta cierta parte. Y hasta ahí ya no pueden avanzar más. Y en los hijos de Dios a uno les revela ciertas secretos o ciertas revelaciones que van a suceder y a otros otra. Pero nunca le muestra todo a uno. Por eso, ¿para qué? Para que no haya soberbia o altivez. Así es, amén. Por ejemplo, a veces Dios usa con siervos, profetas o apóstoles para venir a hablarnos. Dios está con ustedes. Dios va a hacer más cosas en la visión que Dios les entregó. Dios va a ensanchar más la visión, porque ese es el corazón de Dios. Y entonces llega otro y igual en otro tiempo a afirmar y confirmar. Entonces
¿Por qué? Porque el Señor tiene esos tiempos cuando ve que tú dices, ¿qué pasa aquí? Pareciera que no está trabajando Dios, pareciera que Dios no te responde, pareciera que no está haciendo dentro de su voluntad las cosas, pareciera, pero no, porque Dios tiene sus planes perfectos, porque Dios tiene su tiempo perfecto. Nosotros debemos de entender y saber que Dios nunca se equivoca, porque Él es Dios. Él conoce lo más profundo de todas las cosas. Él conoce toda la verdad, ¿verdad? Aunque a veces uno quisiera que nos quitara esa prueba que está pasando, que estás pasando, o que nos quitara esa situación que está sucediendo, pero a veces no la quita el Señor porque Él está haciendo doble propósito. Si tú ves el caso del pueblo de Israel cuando estaba con Faraón, ¿sí? Cuando Dios le endurecía a Faraón el corazón para tratar mal al pueblo de Israel, pero había un doble propósito: trabajaba con el pueblo de Israel y trabajaba con Faraón. Entonces, hay pruebas o tempestades que Dios está trabajando en toda la familia, que Dios está trabajando tanto en los siervos de Dios que están pastoreando esa iglesia como los congregantes. Entonces, todo tiene un propósito bien perfecto, porque Dios es perfecto. Él no es rápido ni lento, Él es perfecto. Entonces, nosotros debemos de siempre buscar la dirección del Espíritu Santo, para que de esa manera le estemos dando el lugar al Espíritu Santo, porque el dueño de la iglesia es Jesucristo. Entonces, la restauración de la guianza del Espíritu Santo es darle lugar al Espíritu Santo que le corresponde por derecho, porque Él es el dueño de tu vida y de mi vida, porque Él es el dueño de las almas, Él es el dueño de las congregaciones, Él es el dueño de los ministerios, Él es el dueño de los dones, Él es el dueño de todo. Entonces, si Él es el dueño de todo y yo voy a Él y le consulto, ten por seguro que aunque no entienda lo que me está mandando a hacer el Señor, o aunque no entienda lo que me está diciendo que haga, que obedezca, más adelante lo entenderé, más adelante encontraré la respuesta. Entonces, pastor y pastora, o siervos, hijos que están pasando pruebas, tempestades, te dice hoy el Señor que no lo cuestiones, no le digas por qué yo. No, solamente dile al Señor, ayúdame, dame fuerza y fortaleza para seguir adelante, dame fuerza y fortaleza para seguir avanzando, dame fuerza y fortaleza para seguir creciendo, dame fuerza y fortaleza para no desmayar, porque al final Dios va a cumplir su propósito. Entonces, nosotros ¿qué tenemos que entender? Que siempre debemos de consultarle al Señor. Por ejemplo, dice la palabra que vamos a ver en Efesios 2:1. Vamos a ver el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra de Dios: y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Si te das cuenta, en Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, si Él nos dio una oportunidad de vivir, si Él nos dio una oportunidad de trabajar en su obra, si Él nos da una oportunidad de servirle, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Pues estar agradecidos. Pero entonces, ¿cómo es que no voy a fracasar en mi ministerio? ¿Cómo no voy a fracasar en mi familia? Poniendo en primer lugar a Dios y guiarse y dejar que Dios nos guíe para todo asunto, para todo trabajo, para toda actividad, para todo evangelismo, para todo discipulado, para toda predicación, para ir a predicar, si es de Dios, ir a visitar en un momento preciso a otra iglesia que está bajo cobertura, etc. Todo tiene que consultarse, porque de esa manera las cosas van a ser a la manera de Dios y no a tu manera ni a mi manera. Entonces, restaurar la guianza del Espíritu Santo es una predicación de restauración. Es una predicación de restauración. El Señor está cansado de que
en este tiempo muchos pastores y pastoras y siervos y siervas se hayan apartado de la guianza del Espíritu Santo. Empezaron bien, pero terminaron mal porque ya no le consultaron al Señor. Entonces, por eso hay muchos que están fracasando porque son guiados por sus emociones, por su carne, por la multitud de las personas. Y a veces hay pastores que se mueven de un lugar a otro y pensando que es que allá se va a llenar mejor la iglesia, es que allá va a crecer la iglesia. Y al final de cuentas, esa gente que los motivó, te vamos a apoyar con la renta del local. Sucede que nomás se cambiaron de lugar y después esas personas dejaron solo a los pastores, y los pastores endeudados, cansados, agatados, y vienen de nuevo al lugar donde estaban. ¿Por qué? Porque se movieron por mover. Entonces, nosotros no nos impresionan las multitudes, no nos impresionan las iglesias tan abarrotadas. Eso no nos impresiona, ni nos llama la atención. A nosotros nos llama la atención a ver una remanente fiel que se está esforzando y que permanece apartado de toda la basura de las fiestas paganas, haciendo solamente la voluntad de Dios, viviendo en santidad. En una iglesia donde hay sanidades, milagros, liberaciones, es ahí donde está la presencia de Dios, la llenura del Espíritu Santo, porque Dios es santo y tenemos que vivir en santidad porque la venida está cerca. Entonces, hijos espirituales que están bajo esta cobertura, hay que ser guiados por el Espíritu Santo para de esa manera darle lugar al Espíritu Santo que le corresponde y no fracasar. Paz de Cristo. Amén.